Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Bueno, estamos en la presentación del libro que lleva por título Chicago a Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pulp, que es una de las publicaciones de Diavolo en su colección de cultura popular que nos tiene acostumbrados desde hace tiempo y que en esta ocasión hace referencia a los 60 años entre finales del siglo XIX y principios de los años 50 del siglo XX, de los 60 años que ocuparon los kioscos, las revistas Pulp, que ahora veremos en qué consiste. Seguramente si me habéis escuchado otras veces, me habéis oído decir muchas veces, y me siento ser tan pesado, de que si os gusta el cine, lo que tenéis que hacer es leer mucho. Bien, pues esto se va a ampliar en toda su extensión porque es si os gusta el cine, si os gusta el teatro, si os gusta los cómics, lo que tenéis que hacer es leer, o las novelas, lo que tenéis que hacer es leer los orígenes de muchas de las historias y de las películas y de los cómics que se han hecho famosos, porque resulta que el origen están precisamente en estas publicaciones. Muchísimos autores, como veremos a lo largo de la charla, muchísimos autores muy conocidos del siglo XX, autores universales, en realidad empezaron realizando sus pequeñas publicaciones, sus relatos cortos en este tipo de revistas, ¿no? Si ahora predomina el videojuego, si predominan las series, si predomina la televisión, si predomina pues, el cómic, la novela, pues hubo una época donde el entretenimiento estaba basado especialmente en la lectura, ¿no? Y especialmente en las publicaciones periódicas. Veréis que desde un punto de vista de sector industrial, las revistas Pulp es una evolución en el siglo XIX de un estilo, de una serie de publicaciones que ya existían y que ya tenían tradición especialmente en Europa, especialmente en Francia y en Reino Unido, y la gran explosión de este tipo de publicaciones acontece en Estados Unidos a finales del siglo XIX, como decíamos. Javier Jiménez Barco es una persona muy conocida en el sector porque a través de la editorial que él dirige, de Barsum, es una editorial especializada en recuperar parte de este legado de las revistas Pulp, y en este sentido yo creo que es la mejor persona que podía tener Diavolo para poder explicar esta parte de nuestra historia particular de la cultura popular. Así que es un placer conocerte, es un placer haberte leído. Yo tengo que decir que llevo muchos años hablando de las revistas Pulp, especialmente de las revistas de ciencia ficción, con algunos autores emblemáticos que me han atraído y que he leído muchísimo a lo largo de mi vida y que realmente me has hecho descubrir muchísimas cosas. Yo creo que sabía el 10% de lo que explicas en tu libro, con lo cual estoy absolutamente fascinado con todo lo que he podido aprender y todo lo que me has enseñado. Realmente es un libro de consulta, es un libro también sociológico y económico, y es un libro histórico, pero sobre todo es un libro de amor a las historias, realmente a la cultura asociada con las letras, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar especialmente en este principio, digamos, de la entrevista, sobre el por qué llegan las revistas PAL, porque al final todo tiene un antecedente, todo tiene una evolución y todo tiene una explicación, que lo explicas muy bien en tu libro, pero bueno, hay unos antecedentes digamos, a finales del siglo XIX, con una tradición también de publicaciones muy similares, pero que no son exactamente iguales, y que esas publicaciones son los antecedentes de lo que vamos a presentar hoy, ¿no? Sí, efectivamente, a finales del 19, pues tanto en Estados Unidos como en Europa se están dando pues una serie de, llamémosle folletines bueno, son unas publicaciones de tamaño, por lo general, tamaño folio, mal impresas, con una serie de seriales, cuentos, todo muy espeluznante y muy desaforado, es una ficción muy sencillota, muy tontorrona. Y bueno, pues eso cumple una función social de entretenimiento para el gran público. Lo que pasa es que a finales del 19, pues uno de los autores de ese tipo de folletines, Dime Novels y Story Papers se llamaban, pues empieza a hacer cambios, empieza a buscar un formato y da con un formato que es lo que se conoce como el formato pulp,
utilizando un papel infecto, de ahí viene el término, ¿no? Pues, es papel de pulpa de madera sin guillotinar, prácticamente sin tratar, y consigue sacar un formato que a la gente le impacta, que es un formato pues con muchísimas páginas, Ujú. con muchísima ficción y al mínimo precio posible, al mínimo coste para el lector. Entonces, claro, los lectores empiezan a tener en los kioscos pues una serie de libracos que les ofrecen muchísimo entretenimiento, muchísima ficción, pues a un precio muy bajo. Porque Bueno, decimos aquello en principio... por orden de magnitud, para que tengamos una idea, estamos hablando de unas 200 páginas más o menos, por tochos. Sí, los primeros Argos sí, porque la primera revista Pulp que inicia, digamos, esta revolución es Argos sí. Y sí, son alrededor de 200 páginas. Claro, muchas son de anuncios, ¿vale? Es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros en España pues, no tenemos. Cuando compras una publicación popular, pues a lo mejor puedes aguantar una o dos páginas de anuncios, pero no a lo mejor un tercio del volumen lleno de anuncios. Pero bueno, en los americanos sí están bastante acostumbrados y entonces, pues eso pues les hace mucha gracia Ujú. y aquello empieza a venderse estupendamente. Y cuando decimos muy baratos, estamos hablando de céntimos. Sí, claro, son pues básicamente lo mismo que les costaba a las otras revistuchas de folletines y light novels, pues lo que son 10 céntimos de dólar. Luego ya con el tiempo pues habría revistas PAL que costarían pues o 15 o 25 céntimos, 25 las más caras y ya bastante más adelante. Pero sí, pues por 10, 15 céntimos tenías ahí pues un montón de páginas para leer, ¿no? Y al principio, bueno, pues estas revistas pulp pues son un poco generalistas. En una misma revista pues tienes historias del oeste, historias detectivescas al estilo británico, alguna historia de aventuras exóticas, incluso alguna de tímida protociencia ficción. Pero luego, conforme avanzan las primeras décadas del siglo XX, pues empiezan a aparecer las revistas especializadas. Empiezan a surgir revistas que es solamente ficción detectivesca o que es solo ciencia ficción o que son solamente historias de miedo, ¿no? En tu libro hablamos de décadas como si fuera nada, pero bueno, que pasan muchos años. Sí, en un Eh, principio y durante las primeras décadas, la norma son las revistas generalistas, como yo las denomino en el libro, sí, pues son revistas un poco que te encuentras un poco de todo. sí. Bueno, hay que decir que cuando hablamos de pulp o pulpa, como decías hace un momento, es importante que entendamos que la pulpa es de muy mala calidad. O sea, el papel realmente se estropeaba muy fácilmente, se degradaba muy fácilmente. Eh, Conozco casos de revistas o libros de pulpa que cuando los coges al cabo de los años se convierte en polvo, que se deshace en las manos. Esto no es broma, se No, deshace. no, literalmente, literalmente. Literalmente Yo te se puedo deshace en enseñar las aquí manos. alguno que tengo, que es que lo tocas un poquito y te quedas con el Te papel ahí quedas en la con él en mano. la mano, sí, sí. Y Sí, sí. también aparece un color característico por la oxidación de la pulpa justamente, que hace que tenga este tono amarillento del papel que parece como viejo. Esto en realidad es la oxidación del material con que está hecho. Por lo tanto, estamos hablando de un material extremadamente barato, porque en parte también materiales con que se producían estas revistas también era muy barato. Pero estamos hablando también de una forma de distribuir muy curiosa, ¿no? Como comentas en el libro, hay la posibilidad de hacer suscripciones, con lo cual eso puede ayudar a las editoriales a saber más o menos qué tiradas hacer, ¿no? Y también el hecho de que aumentes la tirada, estamos hablando de tiradas muy importantes. En el libro comentas algún caso pues, de 500.000 de ejemplares de una tirada. Esto quiere decir que permite mantener esos precios bajos también, ¿no? Claro. Sí, además, fíjate que no solamente ayudaba a mantener precios bajos, sino que así a lo tonto se generó una Claro. industria a gran escala. Porque, claro, como tú has comentado al principio, no existía la radio o apenas, era muy poca la gente que tenía una radio en su casa. La televisión, desde luego, tampoco. El cine era muy caro. El cine era muy caro y era la típica cosa a la que la gente iba pues, para darse un homenaje. Claro. Y el entretenimiento popular pues, consistía en leer. Cuando tú asimilas esa necesidad del gran público de tener un entretenimiento a bajo coste y abaratas lo que es el formato, pues entonces empiezas a publicar mucho, muy barato,
y aquello va creciendo como la espuma. La gente se acostumbra a comprar esta o esta otra revista. Entonces se genera una industria muy sólida y muy potente, en la que al final todo el mundo acaba escribiendo algún cuentecito y vendiendo algún cuentecito, porque, y eso es muy importante, se convierte en una gran oportunidad para muchos escritores que a lo mejor en otras circunstancias, en otro país en el que no existiera ese fecundo crisol de literatura de ficción, pues a lo mejor no se habrían puesto a escribir, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, Si Asimov se habría, por ejemplo, dedicado a la escritura si no hubiera encontrado detrás o frente a él una potente máquina directa a absorber sus cuentos, ¿no? Y a pagárselos, que es de lo que se trata, ¿no? sí. Bueno, en el caso de Asimov aún diría más, porque si no hubiera esta industria de atrás, no los hubiera leído él de pequeñito en la tienda de la casa, digamos, de los Efectivamente, padres. él se habitúa a leerlo en Amazing y en Astounding y al final acaba vendiendo esas mismas Sí, revistas, él se ¿no? Como habitúa hace, porque por lo ejemplo, lee Robert en Murphy. la tienda que tienen sus padres en el barrio y él, digamos, le permite tener una cultura que hace que muy jovencito empiece a publicar. Pero Correcto. este tamaño de mercado permite también pagar bien, en muchos casos, como comentas en el libro, pagar bien a los autores y eso también es importante porque atrae talento. Claro. ¿De acuerdo? Pero también el modelo de publicación permite capturar al lector, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, viendo cómo se hacen entregas de novelas por partes, ¿no? Es decir, que el continuará, que al final todo está inventado, ¿no? El continuará hace que las personas estén pendientes de lo que le va a pasar al protagonista Claro. en la historia, ¿no? Claro. Fíjate que es que además los formatos, realmente los formatos de narración también surgen en estas revistas pulp. Sí, Tienes el short story, que equivale a nuestro cuentecito. sí, Tienes lo que llaman la novelette, que es lo que nosotros llamamos un cuento largo de unos 5 capítulos, que ya te da para desarrollar una narración un poco majamente. sí. Luego está la novella o novela corta en nuestro caso, y luego tienes lo que ellos llaman la novel, que bueno, pues equivaldría a nuestra novela. Lo que pasa es que, claro, las novelas de los años 30 o 40 o 50, pues son novelitas que ahora mismo en un libro de 200 páginas, como aquellos de Alianza Editorial o de Bruguera, Sí. pues ahí te cabe, ¿no? Bueno, yo diría aún más, y aparecen las sagas. Y claro, luego Claro, efectivamente puedes que puedes hacer hacer colección. varias novels, por ejemplo, bueno, pues ahí tienes las fundaciones y tal, pues bueno, pues ahí tienes, pues puedes hacer trilogías, pero claro, son trilogías que se leen en un suspiro realmente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que las novels, hay veces, algunas revistas, muy pocas, te presentaban la novela completa, pero otras directamente pues te las iban seriando en diferentes partes. Entonces, en una misma revista, pues a lo mejor tenías 3 short novels y a lo mejor pues un serial o 2 seriales de una novela larga, que efectivamente tenías que ir comprando a lo largo de ese mes o de ese año, según la periodicidad de la revista, para poder leer completa. Está Bueno, claro. Antes decías en la presentación que más o menos dura, en el libro explicas exactamente las fechas, porque dura desde finales del siglo XIX hasta principios de los años 50, pero que tiene la época dorada en las décadas de los años 20 y 30. Luego, desafortunadamente, seguramente también por la influencia de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que supone, hay una crisis en el sector muy, muy importante y luego hay una decadencia hasta la muerte, seguramente por cambio de formato, que eso es otro tema. Es decir, que no es que mueran las revistas pulp, sino que se transforma y evoluciona hacia otros formatos. Pero bueno, es la cuestión correcto. es que para situar, digamos, a las personas que nos estén escuchando, y vamos por partes, ¿no? Si hablamos justamente de esta primera época que decías, de revistas generalistas, lo que hace es consolidar el sector hasta el punto de que puede haber decenas de títulos a la vez en los kioscos, ¿no? ¿Cuál era la periodicidad en la que salían las revistas más importantes? Porque he visto que ponía semanal, mensual, bimensual, había de todo entonces, ¿no? Claro, lo más adecuado y lo mejor para los editores era la periodicidad semanal. Los semanarios eran perfectos. Las revistas quincenales también eran potentes. Y luego, pues bueno, según el mercado se va haciendo descomunal, empiezan a salir las mensuales. Las mensuales, sobre todo, pues se trata de revistas en las que se incluye una novela, por lo general. Por ejemplo, La Claro. Sombra, la famosa Sombra y tal, pues era, en la mayor parte de su andadura fue mensual.
aunque en parte de su andadura también fue quincenal, por lo cual el autor tenía que escribir una novela cada 15 días. Sí, sí, bueno, es que al final la sensación que me da es que eran realmente artesanos de la literatura con una cantidad de trabajo impresionante. Escribían a Y, destajo, porque sí, bueno, sí, sí, era su trabajo era su y se trabajo. ganaban la vida, muchos de ellos se ganaban la vida exclusivamente con la literatura. Había muchos autores pues, que complementaban ingresos de su trabajo habitual pues, con los cuentecillos que iban vendiendo aquí y allá, pero hubo muchos que dijeron, venga, lo dejo todo y me dedico a esto, y vivieron de ello. Bueno, esto quiere decir también Pero, que, por ejemplo, tenemos a Burroughs. exactamente, lo que iba a decir ahora, que hay autores que acaban, para poder vivir, acaban publicando en varias revistas que son competencia entre ellas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, a Burroughs se le pusieron tontos en su editorial habitual y Ujú. dijo, pues me voy a la competencia. Y Bueno, estás publicó hablando de varias en Edgar la Rice competencia. Burroughs, que tiene un gran éxito con la primera novela de Tarzán de los monos, que aquí está traducido por las películas, lo conocemos como Tarzán de los monos, aunque no es exactamente así, sería Tarzán de los simios, ¿no? Sí, Y, efectivamente. y lo que explicas en el libro muy bien, y que hacías referencia ahora, es que su segunda novela le pusieron pegas en la editorial donde había publicado la primera y dijo, pues ningún problema, me voy a la competencia le acogió con un éxito tan tremendo, le acogió con las manos abiertas y sirvió pues para, me imagino, para dar ejemplo a la editorial inicial, que le recuperó a partir de la tercera novela, le volvió a recuperar. Sí, porque el editor de Argos, y Munsey, no se dedicaba a esas cosas, era su redactor jefe el que de alguna manera recibía los manuscritos y los gestionaba con los autores. Y este hombre, pues, tenía muy buenas intenciones, pero era un poquito quisquilloso. Pues no paraba de echarle para atrás la novela a Burroughs, y Burroughs Le llegaba pedía un momento que estaba modificaciones. hasta las narices, ¿no? Sí. Y dice, mira, pues sabes qué, yo creo que la novela ya está perfecta y yo no la voy a tocar más y me voy a otro lado. Y claro, es de suponer que el editor de Argos sí le tuvo que echar una buena bronca a su redactor jefe. Dice, oye, Claro. hemos perdido aquí un pelotazo porque tú te has puesto demasiado quisquilloso, no seas así, ¿no? Tuvo que haber ahí una bronca importante, me parece. Claro. De todas maneras, estamos hablando de Burroughs, el autor de Tarzán de los monos y de otros títulos, John Carter y otros títulos que luego hablaremos, lo estamos hablando como un autor emblemático de justamente de lo que estamos diciendo, porque prácticamente sería el autor que realmente se hizo multimillonario Sí. con las publicaciones que realizaba a través de las revistas Pulp, ¿no? Se convirtió en una persona muy, muy, muy conocida, muy famosa. Luego sus adaptaciones en el cine y en la radio de Tarzán, eso lo catapultó todavía más. Luego sus recopilaciones en forma de novelas y realmente se acabó convirtiendo en una persona multimillonaria gracias a sus publicaciones, ¿no? Él dio el pelotazo, él es un poco el ejemplo. Hay otros cuantos, a lo mejor menos conocidos por el público español, pero él es el perfecto ejemplo de la persona que dijo, lo dejo todo, me dedico a esto y triunfó. Vivió el sueño americano ese del que nos hablan, que luego al final no conoces a muy pocos que lo haya Sí, vivido de verdad, pero él sí, o sea, él es un ejemplo perfecto. Él era un hombre muy comercial, tenía mucha vista, sabía darle al público lo que quería, al público, pues, el tío sabía que tenía que escribir para sus lectores y sabía complacerlos. Y es un tío pues, que incluso hoy en día pues, te resulta tremendamente divertido y tremendamente entretenido. Para eso hay que valer. bueno, a ver, sabía lo que querían los lectores, pero fue muy innovador en muchas cosas que ahora damos por normales, pero que en aquella época Claro. serían revolucionarias, ¿no? Como por ejemplo cuando no, Lord Greystock, no creo que es, ¿no? Sí, Renuncia los Greystock. a sus bienes y dice, no, no, yo, mi madre es esta simia, ¿no? Y digo, El eso final de la dejaría, primera novela dejó a todo el mundo con el culo torcido. claro, Burroughs, en las primeras novelas de sus sagas, tanto la de John Carter como la de Pelúcida, como esta de Tarzán, sí, las termina en una especie de cliffhanger a medias. Es sí, decir, por un lado termina formalmente la novela, pero por otro lado deja al lector un poco como diciendo, ¿qué? ¿Cómo puede acabar así? sí, Como, claro, de alguna manera inconscientemente te hace demandar una segunda parte. Dices que esto tiene que continuar. Efectivamente, en la segunda novela, Greystock acaba siendo Greystock, acaba consiguiendo la chica, acaba dejando claro que su madre no fue una simia, eso es, en todo caso su madre adoptiva, sí. y entonces todo se resuelve satisfactoriamente. Y entonces ya el lector no puede evitarlo, ya está completamente enganchado a sus aventuras. Y entonces, aunque la tercera novela ya no tenga ese reconcome que le ha quedado con la primera, sabe que la va a comprar y la va a leer porque ya no puede evitar seguir leyendo a Tarzán.
Está claro. ya te ha enganchado. Sí, sí, sí. Ya te ha Yo creo enganchado. que lo que acabas de explicar es muy interesante y que tiene que ver con una formación, no sé si de lectura o de experiencia, justamente en la forma de publicar y que viene desde el ámbito del folletín, ¿no? Claro, yo cuando hace años, pues yo qué sé, te lees a Alejandro Dumas o lees, yo qué sé, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros y tal, no eres consciente de que en realidad eso lo estás leyendo en una novela, pero que eso no se publicó como una novela, sino que Bueno, o Julio Verne, ¿no? Que yo he leído mucho Julio Verne de toda la vida, pero o sea, tú lees una novela, pero es que no se publicó en forma de novela. Entonces esa claro, forma de publicar condiciona el relato, porque claro. digamos, el objetivo es que cada vez que se publica algo Fíjate, tengas ganas de volver a leerlo, ¿no? comentas a los Tres Mosqueteros, efectivamente, es que no paran de pasar cosas. Sí, Es que de un capítulo a otro dices, madre mía, ¿cómo se ha quedado esto? Es que es una novela apasionante. sí, ¿Y qué pasa? Que evidentemente eso se publicaba en formato, en la parte inferior del periódico, ¿no? Que es lo que llamaban el folletín, porque sí, lo arrancaba la gente y lo coleccionaba. sí. Y claro, te dejaba de una semana para otra con el alma en vilo, ¿no? Claro, y ¿Qué le va a tenía... pasar aquí a D'Artagnan? Ay, ay, Que ay, está ay. tal, ¿no? Y Sí, sí, efectivamente, luego te lo lees en la novela y lo único que a lo mejor te das cuenta es que aquello tiene una acción tremenda y que las situaciones de riesgo y de emoción se suceden con mucha frecuencia. claro. Pero claro, eso lleva detrás pues una publicación seriada. Estamos hablando de que estamos hablando de una época donde destaca especialmente un autor y también aparece un fenómeno que es la complicidad con otros medios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Burroughs o de Tarzán, pues con la radio o con los cómics, ¿no? Entonces ahí aparece una retroalimentación que va a ser una constante en los siguientes años, ¿no? En las siguientes décadas, ¿no? Y luego el cine, en muy poco Claro, tiempo, ¿no? en ese sentido, Burroughs es un poco el ejemplo a seguir por todos sus compañeros escritores, porque el tío da con independientemente de John Carter y Pelúcida, que en Estados Unidos pues sí tuvieron más éxito que aquí, son un poco desconocidos, Sí, pero el tío da con un personaje que es una mina, que efectivamente primero cada novela la publicaba en una revista Pulp, luego después vendía los derechos a los periódicos, es decir, pues que te comprabas el periódico de tu ciudad y ahí tenías tu serial de Tarzán. sí, Y luego, un par de años después, te sacaba el libro en tapadura, con sobrecubierta de esa misma novela. sí. Y luego, no contento con eso, pues acababa vendiendo los derechos a la adaptación cinematográfica o a la radio. Y luego, con el paso del tiempo, también llegaron las tiras diarias y las páginas dominicales de Tarzán, ¿no? Sí, En el cómic. sí, Con lo cual, pues claro, el tío le sacaba un rendimiento a cada novela tremendo, tremendo. O sí. sea, primero lo vendía a los pools, luego a los periódicos, luego lo vendía como libro y luego encima vendía los derechos, ¿no? Que además él no estaba nada contento con la mayoría de las adaptaciones cinematográficas de su personaje, pero a fin de cuentas le daba pasta, que era lo que él Bueno, pretendía. porque las adaptaciones cinematográficas acaban tratando al personaje como si fuera retrasado mental, ¿no? Yo creo Totalmente, totalmente. que Tiene su lógica por aquello del hombre salvaje, ¿no? sí, Bueno, pues que no ha podido desarrollar su intelecto como es debido. sí, Pero sí, claro, sí, en ese sentido, el personaje de Burroughs es como una especie de superhombre, porque el tío aprende a leer inglés y francés solo en la cabaña de sus padres. sí, sí, Y sí, sí, claro, sí, 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 luego ya cuando es Lord, pues el tío es casi como ingeniero. Él se pasa ahí sí, 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 sí. unos años en Francia, en la segunda novela, acudiendo a la Sorbona y vamos, se empapa de todo y el tío vale para todo. O sea, es una Sí, 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 bestia sí, sí. intelectual, ¿no? Bueno, para los que tenemos una cierta edad, ¿no? Yo creo que tú y yo tenemos ya una o dos edades ya, no podemos entender nuestra juventud sin las películas de Tarzán, por ejemplo, ¿no? Bueno, Claro, Johnny Weissmuller, ¿no? Por ejemplo. claro. Fue el Tarzán más querido y más conocido, y Pero efectivamente es el antes Tarzán hubo más otros Tarzanes. es el más tontorrón, es el más Sí, tontorrón. Pero claro, fue entrañable, porque eran películas pues encantadoras. Y para muchos, Tarzán es Johnny Weissmuller. sí. Pero claro, no Pero es la misma historia. hubo otros antes. Hubo otros antes y los ha habido después. Y algunos de los últimos que ha habido en el cine, pues son más el personaje de Tarzán. Y fíjate, incluso en la adaptación que hicieron de Greystock, la leyenda del Tarzán, señor de la selva, también vuelven un poco a lo que es el niño salvaje, con un Sí, intelecto un poco machacado. sí, Pero luego ha habido varias posteriores en las que Tarzán ya pues, es un lord inglés
que en un momento dado deja de tomar el té con el meñique para arriba y se despelota y se mete en la selva. Entonces, Ahí, tiene esas dos facetas, ¿no? de persona tremendamente culta y sofisticada y luego salvaje humanoide, sí. conviviendo en la misma persona es lo que hace que el personaje sea tan fascinante, ¿no? Está claro. Y para acabar esta etapa de preguntas relacionadas con el formato, claro, no puedo olvidar las portadas, las portadas y luego las ilustraciones del interior, pero bueno, sobre todo las portadas, que al final es lo que evoca el interior, ¿no? Yo creo que hay un trabajo enorme de los ilustradores, de las editoriales, incluso tú en tu libro vas, bueno, que por cierto el libro está repleto de imágenes de portadas, vas viendo la evolución. Decía, bueno, porque este ilustrador tiene un estilo determinado que va muy bien para esa época, pero luego se aprecia cómo los gustos van cambiando. Entonces, Claro. claro, yo ahora lo veo de una manera que pienso, ostras, es fascinante, pero tú en el libro me dices, no, es que esto ha quedado como anticuado y ahora aparece como, en los años 20 aparece otros ilustradores que aplican otros colores y otros tal, y que entonces hace que sea más moderno. Entonces, he podido apreciar en tu libro esa evolución también de los estilos, pero bueno, es una maravilla, ¿no? Sí, es tremendo. Claro, ten en cuenta que bueno, las ilustraciones interiores empezaron a aparecer ya en los años 20-30. Al Sí, principio casi no había, ¿vale? La mayoría de las ilustraciones interiores eran de anuncios, porque prácticamente los seriales y los cuentos no llevaban. Luego ya sí se convierten en algo muy importante, pero lo que realmente vende el producto en los kioscos es la portada. Ten en cuenta que cuando llega un momento que hay, pues a lo mejor 15, 20, 40 revistas pulp de diferentes autores, o sea, de diferentes editores, eh, peleándose en los kioscos, la manera de atraer al lector y decir, compra esta, la mía, es tener la mejor portada, la más llamativa, la más resultona y la que más impacto visual causa a primera vista en el potencial lector. Y entonces, claro, empieza a desarrollarse un arte en las cubiertas cuyo objetivo es puramente comercial, pero claro, es que tienes auténticas obras maestras, ¿no? claro. Efectivamente, en los años 10, 20, pues ves ahí un estilo un tanto rancio, un tanto tendiendo a lo romántico, muy bien ejecutado, muy bonito, pero según avanzan los años 20 y empiezan los 30, empieza el auténtico pelotazo de las mejores cubiertas, ¿no? Por ejemplo, los primeros pulps de ciencia ficción, Amazing Stories, que eran un poquito más grandes que el resto de Ujú. los pulp, tiene un portadista que se llamaba Frank R. Paul, que era un delineante húngaro, que al final acabó dedicándose a esto. Y el tío utilizaba colores básicos como fondo, un amarillo chillón, un rojo chillón, un azul chillón, eso de fondo. Y luego unas perspectivas que le dejaban a uno alucinando, ¿no? Decir, o sea, no podías evitar mirar esa portada, eran hipnóticas y al final, pues claro, la gente les acababa cogiendo, ¿no? Está Entonces, en claro. ese sentido, bueno, pues se ve la evolución en el libro también. Claro, como está dividido en capítulos, cada uno dedicado a un género, cada género vas viendo la evolución del tipo de portadas, ¿no? Pues de las revistas de detectives o de las revistas de ciencia ficción y vas viendo desde los años 20, 30, 40, 50 cómo va cambiando el tema, ¿no? Está claro. Es muy divertido. Bueno, también a raíz también de la especialización que comentas muy bien, ¿no? Es decir, que empezamos con varias décadas de revistas genéricas y luego aparece la especialización y no solamente la especialización, sino aún más especialistas, digamos, revistas dedicadas a un único personaje, ¿no? Sí, bueno, eso también fue otro pelotazo. Con La Sombra, por ejemplo, que es el que lo inicia todo, Ujú. pues empieza, muchos editores de Pulp se dan cuenta de que si tienes un personaje que cala hondo, la gente va a querer comprar y leer pues cada 2 semanas o cada mes su nueva novela. Sí. Es una cosa que, por ejemplo, Barros no hizo con Tarzán, que a lo mejor se hacía una novela de Tarzán una vez al año y aún así le sacaba rentabilidad. Pero los editores de Street and Smith pues llegan a un grado de especialización pues que, bueno, es un poco casi es un poco lo que pasaría luego pues con los cómics de ciertos personajes como Superman, Batman y tal, que la gente pues se acostumbra a ir pues cada 2 semanas a su kiosco a comprarle la nueva aventurita de Batman. Eso pasaba con Doc Savage, con La Sombra y pues con una serie de héroes del pulp que tuvieron revista propia y que efectivamente en su revista lo que tenías era una novela completa del personaje y luego pues algunos cuentecitos de complemento pues, de otros personajes menos importantes.
Bueno, hay que Y decir que hay una historia paralela entre los cómics de superhéroes, ¿no? Superman es del año 38, Batman también 39, Flash, y por ejemplo Batman empieza en Action Comics o Batman empieza en Detective Comics, con lo cual Detective a Comics, sí. partir del éxito de su aparición es cuando se hacen sus colecciones propias, ¿no? Hombre, todos Pero, estos grandes personajes del cómic de DC, de los comienzos, tienen una relación bastante estrecha con muchos personajes del pulp. uh-huh. Bueno, Eh, ahora, hace momentos he hablado de la Sombra, que yo para mí es el primer superhéroe formal, digamos, ¿no? Por todo el misterio incluso que hay detrás de que si claro. tiene poderes o no tiene poderes, o la forma que tiene de cambiar su cara. Pero bueno, yo no sé si los que nos están escuchando saben quién es Doc Savage, por ejemplo, ¿no? O el Lama Verde, ¿no? O el murciélago. Yo qué sé, hay tantos personajes que cuando los lees ahora dices, no me lo puedo creer. Esto ya se lo habían inventado en los años 30, ¿no? Claro, Y no, antes de que yo Doc aparecieran Savage sus... lo conocía, luego sí que he tenido oportunidad de leer, pero lo conocía de los cómics. Creo que se han llegado a publicar 80 novelitas, digamos, de Doc Savage. Yo creo que tengo unas 20, pero claro, cuando sabes, digamos, quién era Doc Savage, te quedas, ¿cómo puede ser, ¿no? Cuando tienes la fortaleza de la soledad. de la soledad en el Ártico, donde va él a reflexionar. Bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Cuando se anuncia, ¿no? Tú lo pones un anuncio en tu libro que lo anuncian como Superman, ¿no? Sí, 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 sí. Es Bueno, hay que, que decir claro, que el eso es un sobrenombre era anuncio el hombre de bronce, de bronce, el hombre de bronce, no de acero, pero casi. Y se casi. llamaba Clark, además. Se llamaba Clark. Sí, sí. Claro. Bueno, y además era el hombre de bronce porque el tío estaba muy, muy moreno, pero que... Sí, pero tenía una piel pues broncínea, ¿no? Muy, muy peculiar. Pero es muy gracioso, porque claro, efectivamente, ese anuncio que aparecía, además es un anuncio que aparece en la revista de La Sombra. Y Sí, están anunciando a su colega de la otra revista hermana, que es Doc Savage. Y lo están anunciando como un Superman, ¿no? Superman, y aparece el tío ahí dando un leñazo. Y bueno, pues dices, vale, pues es que está clarísimo. Hay unas influencias claras tanto de Gladiator, que también es un personaje pulp de Philip Willy, como sí. sobre todo de Doc Savage en la creación de Superman. Vamos, Bueno, Gladiator yo clarísimo. creo que también influye muchísimo la vestimenta, ¿no? Es decir, que eran personas que vestían como los forzudos de los circos y eso Claro, creo que inspira claramente a los autores de Superman, ¿no? claro. Sí, Y en sí, el caso de la sombra, vamos a ver, la influencia que tiene la sombra en Batman es tremenda. sí, Y luego, además, está el caso del murciélago negro, que sale justo a la vez que la primera historia de Batman. sí. Tuvieron ahí un pequeño pleito. Bueno, a la vez quiero decir, Sí, el el lo mismo único que mes pasa es que, y... bueno, Sí, sí. la editora de cómic inició un proceso para demandar a la editora Pulp, ¿no? Pero la editora Pulp logró demostrar que la novela del murciélago negro se había escrito bastantes meses antes, con lo cual ahí no había habido mala fe. Pero Sí. vamos, Bueno, algunas realmente, cosas de Batman también está inspirado de alguna película, es decir, que todo al final se retroalimenta, ¿eh? Todo al sí, final se retroalimenta. Pero aquí te quería hacer dos preguntas muy, 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 muy diferentes. Una, a raíz de, por ejemplo, de esto que estamos hablando de Doc Savage, de La Sombra, por ejemplo, de la importancia de los personajes secundarios, los que están los amigos, los ayudantes, digamos, de los sí, los protagonistas. sidequick, Y la segunda pregunta es, ¿quién tiene la propiedad de los derechos de los personajes? Ahí lo dejo. vale, vale. Vamos a ver. En el caso concreto de La Sombra y Doc Savage, los personajes eran propiedad de la editora, Street and Smith. Hoy en día los tiene Condé Nast, que es, bueno, pues quien compró Street and Smith hace ya varias décadas. Uh -huh. Y además conserva los derechos con mano de hierro. ¿Qué pasa? Que efectivamente en las revistas, en estas revistas, el novelista aparecía con seudónimo. Es decir, tú veías siempre La Sombra escrita por Maxwell Grant Uh -huh. o Doc Savage escrito por Kenneth Robertson. Uh -huh. Ni Maxwell Grant se llamaba Maxwell Grant, la mayoría de las veces esas novelas las escribió Walter Gibson, que no tenía derechos sobre el personaje sobre el que estaba escribiendo. Era un currante, cobraba A un currante le a decían, tanto palabra. es más, como La Sombra, además nació un poco por casualidad, porque era una voz en la radio que los editores se dieron cuenta que podía tener potencial y entonces cogieron a un chavalillo que se dedicaba a escribir sobre magia y dijeron, no es una novela sobre La Sombra, pero ¿cómo es? No lo sé, tú invéntate cualquier cosa. O sea, el tío lo fue creando un poco sobre la marcha
Y obviamente él no tenía, a pesar de ser el creador del personaje, él no tenía ningún tipo de derecho sobre el personaje que estaba creando. Eso se lo quedó la editorial. Te lo decía Y Doc porque eso es Savage una igual. característica que después aparece también en el sector del cómic, ¿no? Que lo que decíamos, que Batman, Superman y tal, la propiedad es de la editorial, no es de los autores. Sí, efectivamente. Fíjate que en el caso del cómic quizás sea un poquito más sangrante porque, bueno, se supone que Siegel y Shuster crean a Superman, ¿no? O sea, Y, bueno, Bob Finger y Bob Kane, pues, crean a Batman. o sea, En el caso de La Sombra, pues sí, bueno, Walter Gibson sí crea a La Sombra porque cuando le dan la primera novela realmente no sabe nada, sabe que es una voz en la radio y que tiene una sonrisa siniestra y que siempre está en las sombras, pero esto no sabe nada, no sabe nada sí, esto era un anuncio publicitario en la radio para anunciar una revista y tiene más éxito la voz del anuncio que la revista que Correcto, anuncia. correcto, correcto. La gente llega a los kioscos y dice, dame la revista esa de La Sombra, cuando realmente el anuncio era del Detective Story Magazine. O sea, Entonces, pues claro, los kiosqueros se lo empiezan a decir a los distribuidores, que se lo dicen a los editores, y los editores se dan cuenta y dicen, coño, pues con La Sombra esto tenemos que hacer algo. Y por eso se crean la revista de La Sombra y le dicen a Walter Gibson que sabe lo que se le ocurre. Y bueno, pues al tío se le acaba ocurriendo un personaje fascinante, ¿no? Millonario de día, justiciero sí, nocturno, sí, sí, y sí, luego sí. además, sobre todo, con una organización tremendamente intrincada, con 200.000 agentes de todo tipo, que suelen ser los protagonistas de la novela. La Sombra solo aparece de vez en cuando. O sea, Y pues, joder, pues el tío, pues así a lo tonto, crea una fórmula de escritura pues, de una serie de novelas. Hay algunas mejores, otras peores, pero que, bueno, pues hay algunas que son muy divertidas, ¿no? Y en sí, sí, general, sí, sí. teniendo en cuenta que solía escribir una novela cada 15 días, lo cual me parece un ritmo absolutamente agotador, Sí, sí. teniendo en cuenta que escribía a destajo, pues no es tan mal, no es tan mal, se leen No está bastante mal. bien. Bueno, y además lo que dices tú de construcción de universo, ¿eh? Es decir, que el tema de los personajes secundarios en todas estas historias Claro, es que temáticas es tanto muy Doc importante. Savage como La Sombra se apoyan mucho en los secundarios. Es una maniobra pues, muy clara de que, vamos a ver, tú no te puedes... Seguramente el autor sabe que tú no te vas a identificar con La Sombra, sino con su ayudante Harry Vincent, que es más cercano a ti. Es como el Watson de Holmes, ¿no? Bueno, tú Sí, nunca sí, vas sí, a sí, ser... sí. O sea, aunque admiras a Holmes, nunca vas a tener sus superpoderes deductivos, pero sin embargo, pues Watson pues, es un tío de inteligencia normal y bueno, pues de alguna manera apela a tu empatía. Sí, Entonces estos personajes secundarios eh, pues de alguna manera hacen que el lector conecte más con el protagonista, ¿no? sí, 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 Y lo ves además al protagonista desde los ojos de esos personajes, ¿no? sí, 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 En el sí. caso de Doc Savage, pues efectivamente tienes ahí que si el forzudo químico, que si el abogado quisquilloso, que si el ingeniero que le gusta romper puertas a puñetazos, pues con alguno acabas empatizando y dices, Sí. mira, este es el que me cae bien a mí. Pues sí, 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 sí. Bueno, estos son dos personajes emblemáticos que todo el mundo deberíamos de conocer. También tienen adaptaciones de cine más o menos afortunadas, más o menos. Más o menos. Más o menos la sombra yo creo que sí Sí, la sombra que es sí. más Se interesante. queda cortita porque Mm. esa escena, por ejemplo, de la sombra y sus agentes entrando en el hotel Metrolite, eso viene de una de las novelas de La Sombra contra Siwan Khan. En la novela entra la sombra con 20 o 30 agentes que has ido viendo a lo largo de un montón de novelas. Mientras que en la película entra con dos, con un chofer y la chica. Ya, Y queda un poco pobre, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, ahí sí que hubo un intento por parte de las majors de Hollywood para recuperar el Sí lo personaje. intentaron. Y bueno, oye, la película es digna y es Sí, entretenida. sí, sí, sí. El hombre de bronce tuvo una adaptación en los 70 que eso sí que es más flojita. Pero bueno, Es lo que solo sí que es para verdad, muy forofos. está claro. Lo que sí que es verdad es que yo, por ejemplo, en mi caso, Doc Savage lo descubro por las adaptaciones de Marvel de los años 70, pero que viene en un pack de muchas cosas, ¿no? Porque esto está reconocido porque Roy Thomas vino hace poco aquí a Barcelona y lo volvió a explicar, que cuando Stan Lee le dice, invéntate todo lo que puedas, pues él cogió como inspiración a personajes y relatos de las revistas Pulp, ¿no? Y ahí pues aparece, pues esto, Conan, Red Sonja, Salomon Kane de Robert E. Howard, pero también muchísimos otros personajes como es el mismo Doc Savage, ¿no? Entonces ahí se convierte, digamos, los relatos cortos de los años 30 se convierte en una fuente de inspiración varias décadas después para otra disciplina, ¿no? Y llega en nuestros días también las historias un poco deformadas, como decías antes, ¿no? Que al final hay una evolución y ya no sabes exactamente
cuál es el origen, ¿no? Pero la realidad es que la fuente son las revistas pulp, ¿no? Sí, todo viene del pulp. Realmente todos los géneros literarios alcanzan su pseudomadurez o incluso se crean en Se en crean, esas incluso la ciencia revistillas. ficción se crea en las revistas pulp. Pues como tal, sí. De hecho, el mismo término ciencia ficción viene de las revistas pulp. Nunca se había, vale, que existía Verne, que existía Wells, que existían una serie de autores dispersos, pero es en las revistas pulp donde realmente se amalgama todo eso Sí, en una sí. serie de revistas genéricas y se le pone nombre. Esto es ciencia ficción. Ficción científica se le llamaba al principio, romances Sí. científicos, y al final pues se queda con ciencia ficción desde finales de los 20 y así se queda. Y pues claro, eso va evolucionando, se escribe muchísimo, se publica muchísimo, aparecen tropecientos mil autores que hoy en día consideramos clásicos y que muchos de ellos no sabemos que empezaron allí. Sí. Bueno, antes he dicho Y Asimov, pero está Ray Bradbury, está Philip K. Dick, está están pues todos, Asimov, Matheson, Bradbury, Williamson, Emo Hamilton, yo qué sé, todo el mundo todos, aparece ahí. todos, todos, Hasta todos. Heinlein, Philip K. Sí, Dick, sí, sí. todo el que se te ocurra, todo el que Todos, se te sí, sí, ocurra. sí. Sí, sí. De hecho, hace poco, en una presentación en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, presentábamos, creo que eran DVDs de series emblemáticas de ciencia ficción americanas de los años 50-60, como The Thrilling Zone o Otros Límites, y decían, es que el origen tenéis que buscarlo en estas series. Y decían, no, no hay que buscarlo en las series, hay que Claro, buscarlo ¿de dónde en las vienen esos revistas Pulp. guiones? ¿De dónde venían los guiones de Twilight Zone? Pues Ahí, la ahí. mayoría son adaptaciones, hay hasta de Robert Howard. Sí, sí, sí. Y además está Es decir, reconocido, que ellos no hay ningún problema en reconocer que están adaptando sí, relatos claro. cortos de las revistas Pulp, ¿no? Sí, esto es de Matheson, pues vale. Pues esto es de Bradbury, pues vale. Efectivamente, para ellos era lo más lógico. Eran autores que eran bien considerados y todo el mundo sabía de dónde venían, ¿no? Lo que pasa es que, claro, un siglo después, casi, o 50, 80 años después, pues crees que efectivamente el origen es la propia serie de televisión, cuando en realidad todas esas historias, o una gran parte de esas historias, venían de las revistas Pulp, ¿no? Está claro. Hay una revista especial que es White Tales y hay un autor también muy, muy conocido que es Lovecraft, que también tiene una gran contribución tanto por publicar en las revistas y por lo tanto también descubrirlo, sino también por su influencia, ¿no? Es un autor eh, que hace de corrector, pero también crea como una especie de red, ¿no? Con otros autores y yo creo que también esta parte de su vida es poco popular porque es muy conocida, porque hace poco descubrí que Lovecraft tiene más de 1000 biografías publicadas, ¿no? Pero incluso algunas de las cosas que dicen que decían pues que una persona que salía muy poco de su casa, no es verdad, él viajaba, lo que pasa es que no salía de su comarca, por decirlo así, ¿no? Solo, aparte de cuando se casó, que se fue a vivir a otro sitio y eso ya nunca más Eso lo lo quiso descolgó. hacer, era una persona que, de hecho, se sabe que envió más de 100.000 cartas en su vida, 100.000 cartas escritas a mano incluido, Es lo que digamos, más hacía. Realmente era como un en adicto a las redes sociales. la época. Es como si fueras ahora un escritor que en lugar de estar escribiendo, yo qué sé, la sexta novela de Juego de Tronos, por ponerte un ejemplo, estás todo el día metido en Facebook y en Twitter. Exacto. Solo que en aquel momento, pues Facebook y Twitter era escribir cartas a todos sus coleguillas de Weird Tales. Sí, sí. Pero bueno, son 100.000 cartas en su Ojito, vida. ojito, era una persona muy afable, muy amigo de sus amigos, sea lo que sea eso, bueno, pues era un hombre que le encantaba sociabilizar con todos sus amiguetes y conocidos, y lo que Claro. más hacía era escribir cartas. De hecho, todavía quedan algunos cuentos, algunas historias inéditas de Lovecraft, si empiezas a rebuscar en las cartas. Ah, Algunas han salido de allí, algunas han salido de allí. Ah, el sí, hombre tenía un sueño y decía, a ver, se lo voy a contar a mi amigo Frank Bernaldo. Decía, hola, Belnapius, fíjate lo que he soñado. Y le contaba pues una historia que luego, pues coño, si te la lees así tal cual, dices, pues esto es un cuento. Y es un claro, Lovecraft inédito, ¿no? claro, claro. Curioso. También te decía la influencia también con autores coetáneos, ¿no? Especialmente con Robert E. Howard, que le supuso un mazazo cuando se suicida, y crear una red, digamos, en que se ayudaban entre ellos, ¿no? Lo que se llamaba el círculo de Lovecraft. La mayoría de los autores de Weird Tales eran como hermanos casi. O al menos eran colegas que se respetaban y se querían bastante. Y se ayudaban entre ellos. Muchos de ellos se pasaban argumentos. Llegaba Sí, Clark Aston Smith y decía, fíjate, se me ha ocurrido esto, pero no sé qué hacer con ello. Y se lo pasaba a otro, o sí, viceversa, o alguna cosa de Lovecraft lo acaba escribiendo Clark Aston Smith, porque sí. Robert Howard, el autor de Conan, pues tiene también una serie de cuentos al estilo Lovecraft,
porque claro, él respeta y admira muchísimo al maestro de Providence e intenta pues hacer una serie de historias tipo La Piedra Negra o No me cabéis una tumba, que tienen una iconografía, digamos, muy cercana a los mitos de Cthulhu, sino casi completamente inmersos en ella. Sí. Bueno, todos ellos de alguna manera influían en los demás y muchos de ellos lo que tienen son muchas veces homenajes Sí. a sus amiguetes. Incluso se da el caso de que aparezcan sus amiguetes con un nombre casi idéntico para luego morir horriblemente. Tanto Robert Bloch como Lovecraft se matan entre sí varias veces en varios cuentos, ¿no? Un poco de broma privada. Y Bueno, ellos todo... viven de publicar, pero a la vez son críticos con el sistema, ¿no? Y recuerdo, también lo comentas en tu libro, Lovecraft, que decía, pero ¿qué estáis haciendo, no? O sea, vais a acabar escribiendo historias de fontaneros, ¿no? Y, Claro. digamos, era muy crítico con la especialización, ¿no? Porque acababa siendo tendenciosa también Sí, Lovecraft, lo que pasa es que la creación. era un artista, era poco comercial, era un hombre muy poco comercial a nivel literario. Y él sencillamente escribía en lo que él creía que artísticamente era correcto. Mientras que muchos de sus compañeros, Hoffman Price o Robert E. Howard, estaban ahí, pues sí, vale, tenían pasión por la literatura y por escribir, pero también estaban ahí para ganar pasta. Y Sí. entonces, pues no tenían ningún problema en decir, pues ahora me toca escribir una del oeste o una de boxeo. Pues cogían y lo hacían. O una Claro. spicy, que también había pulps eróticos. Pues, por ejemplo, Howard publicaba los pulps eróticos con el sobrenombre de Sam Walser. Ya. Y, por ejemplo, Hoffman Price, también amiguete de Lovecraft, publicaba con su propio nombre, no recurría a seudónimos. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues sí, pues ellos, digamos, eran más pragmáticos, iban más a lo práctico, a vivir de la escritura. Mientras que Lovecraft, de alguna manera, se consideraba a sí mismo más artista y toda aquella especialización absurda, ¿no? Porque efectivamente llega un momento que la especialización es tremenda. Empiezan a haber mezclas yo qué sé, de novela romántica y western en el norte de los Estados Unidos. Entonces ya llega un momento que dices, vale, es western, es novela romántica, pero es que además tiene que ser concretamente con la policía montada. Ya. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Sí, 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 pues sí. lo que Lovecraft está diciendo un poco de, joder, Sí, esto va a sí, ser, sí, ya va a sí, llegar sí, un sí. momento que dices, historia de pescadores de Newfoundland. Sí. ¿No? Ahí concretamente, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es decir, llega un Pero momento que... ahora hemos estado un rato hablando de la revista Wild Tales, que realmente es una revista muy, muy, muy importante en la década de los 30, pero también si seguimos su evolución, también es la que vamos viendo la decadencia, digamos, del sector, ¿no? Hay que decir que, como en todo el mundo, hay una gran influencia negativa de la Segunda Guerra Mundial, hay una escasez también de papel, pero evidentemente pues la población no está para mucho divertimento, tampoco tiene mucho dinero y hay una crisis muy importante en ese sentido de publicaciones a principios de los años 40. Pero bueno, más o menos van sobreviviendo. Pero una de las cosas que vuelve a, como decíamos al principio de la charla, una de las cosas que vuelve a pasar en los años 40 es que hay un cambio de formato otra vez, que permite arrastrar un poco más esa decadencia, esa muerte final de las revistas, le permite aguantar pues unos años más y que ese cambio de formato pasa otra vez por el tamaño, ¿no? De hacer las hojas más pequeñas, Se ¿no? hacen más pequeñitos, llega lo que llamamos el formato digest, pues bueno, pues que eso sí te cabe en un bolsillo, son más pequeñitos, están guillotinados, que la mayoría de los pulps no estaban guillotinados y los bordes se te deshilachaban. Sí. Son un poquito más presentables de alguna manera, también son más pequeñitos, vienen muchísimo menos cantidad de literatura, de ficción, pero bueno, efectivamente a muchas revistas, sobre todo de ciencia ficción y detectivescas, les permite aguantar varias décadas Sí, 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 sí. ese cambio, ¿no? Bueno, es una pena porque, claro, por ejemplo, uno de los principales afectados son las ilustraciones interiores. En los años 30, principios de los 40, es la gran eclosión de los ilustradores interiores del pulp, como Sí. Virgil Finlay y tal. ¿Qué pasa? Que cuando el formato lo haces mucho más pequeñito, cuando está todo mucho más comprimido y hay menos cantidad de ficción, pues también además tienes menos espacio para ilustraciones, con lo cual el interior de las revistas es menos llamativo, ¿no? Ya. Ya. Bueno, lo que pasa es que, como estamos refiriéndonos a lo que se conoce como las revistas pulp, las podemos acotar en el tiempo, ¿no? Decíamos finales del siglo XIX hasta principios de los años 50, y eso nos permite poder hacer estos estudios como el que has hecho tú sobre una época concreta, sobre un producto concreto, sobre unos autores
y sobre unos personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que destacar tu contribución a divulgar todo este legado de esta época con esta iniciativa que creaste de la revista Barsum, de ir recuperando análisis de esta época, también publicaciones destacadas, pequeñas facsímiles con recuperación de publicaciones traducidas. Es una iniciativa muy loable, ¿no?, que estás llevando a cabo desde los últimos años, ¿no? Bueno, empecé, pues fíjate, hace ya 16 años con Barsum. Ahora mismo tengo Barsum y Costas de Carcosa. En Barsum publicamos una revista cada 3 meses con diferentes géneros literarios, el criminal, aventuras, el weird y el ciencia ficción. Todo ello sacado de las revistas pulp clásicas. Luego tenemos varias colecciones de libros, también con esos mismos géneros concretos. Y luego, como comentabas, tenemos facsímiles, falsos facsímiles, porque están en español, con lo cual no es un facsímil tal cual. Pues de algunas publicaciones emblemáticas, pues como Weird Tales o Capitán Futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos sacando pues algo muy parecido a lo que es la revista original, solo que, bueno, pues el papel de portada, por ejemplo, es cartulina en lugar de ser papelillo zumbao. Yeah. Y luego, pues evidentemente, muchas de las páginas de anuncios pues no las ponemos, lógicamente, y el luego el texto está en el papel español. no se deshace en la mano. No se deshace en la mano el papel, gracias a Dios. Pero vamos, que realmente la gracia del tema está en tener algo muy parecido a lo que es el pulp original, solo que no se te va a deshacer y que encima te lo vas a poder leer porque está en español. Claro. ¿no? Esa es un poco la gracia. Esto es una oportunidad también para estás publicando Capitán Futuro en castellano, que es un personaje que nos ha entrado en los ojos en los últimos años porque es el póster que hay justo al lado de la puerta en la casa de Big Bang Theory, ¿no? Cuando entra Sheldon o Leonard en su casa y dejan las llaves, digamos, donde dejan el pote donde ahí dejan está las el llaves. Capitán Futuro, efectivamente. Encima Es está... precisamente la cubierta de la primera novela. Me parece que tengo por aquí el facsímil de la primera. Bueno, pues es... No sé si... Esta es. Exacto. Esta portada es el póster que se encuentra es el póster que tienen Leonard cuando entran en su y casa. Sheldon en su casa, efectivamente. ¿Por qué? Porque claro, estos muchachos son unos aficionados a la ciencia ficción, a toda, a la clásica, a la moderna, tanto a nivel literario como en televisión o en cine. Sí. Y entonces, lógicamente, han leído El Capitán Futuro de Edmond Hamilton, que es uno de estos personajes que hablábamos antes, como de la sombra de Doc Savage, pues que es, bueno, pues que era un personaje, de hecho es una especie de Doc Savage del espacio. Sí. Tiene también sus ayudantes, que además están calcaditos de los de Doc Savage. Y son muy divertidas esas novelas, son muy juveniles, es verdad, pero joder, es que se leen estupendamente, estupendamente, ¿no? Y claro, pues lo estoy sacando, pues lo que viene siendo con todas sus ilustraciones y tal, es exactamente como el pulp original, solo en español, ¿no? Claro. Y en mejor papel, ¿no? Sí. Bueno, yo os animo a los que nos estéis escuchando que busquéis la información de Revista Barsum en las redes sociales y que veáis el profundo catálogo que estás publicando y que cada vez tiene más novedades en ese sentido. Ya para acabar la charla, te quería pedir algo que seguro que lo vas a explicar con mucho cariño, que es que nos expliques qué es la palabra Barsum. ¿De dónde viene? Barsum es, como llaman en el Marte de John Carter de Marte, de Burroughs, a su propio planeta. Es decir, Barsum significa Marte según los propios marcianos. Ahí. Es, claro, ten en cuenta que es la primera novela de Burroughs. Antes incluso de escribir Tarzán, la primera novela que escribe es Bajo las lunas de Marte, que luego se acabó convirtiendo en Una princesa de Marte, que es una novela maravillosa en la que un ex capitán del ejército confederado se ve proyectado a Marte y bueno, pues no es un Marte frío e inhóspito, sino que es un Marte muy fantástico, muy romántico, con princesas, con monstruos, que se lucha a espada, que hay honor y que hay mucha aventura. Y esa novela pues triunfó y acabaron escribiéndose por lo menos 10 novelas. Y bueno, pues allí a Marte se le llama Barsum y a los marcianos son barsumianos o barsumitas. Entonces, claro, a la hora de buscar un nombre para la revista, que al final es el nombre de la editorial también, pues dijimos, pues ya está, Barsum, porque implica al conocedor de este tipo de literatura,
pues para esa persona implica algo romántico, algo con mucho aroma a aventuras y a romance puro, ¿no? Bueno, este aroma que ha respirado también esta entrevista y que respira también esta publicación que estamos haciendo hoy, la presentación, que lleva por título Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pulp. Estamos con Javier Jiménez Barco, que es todo un experto en la historia de las revistas Pulp y que estás realizando esta contribución de recuperar el legado de las revistas Pulp desde tu editorial Barsum, y que a todos los que nos estén escuchando les emplazo que busquen por las redes sociales la información, el catálogo, la posibilidad de que puedan seguir o bien la historia desde la publicación de Diablo Ediciones o bien algunas de las recuperaciones o algunos de los análisis que estás realizando en la revista de este periodo, que es inabarcable. Es un periodo que yo creo que tienes trabajo para mucho tiempo y te animo Mucho. a que continúes con esta iniciativa, ¿no? Te quiero agradecer esta complicidad que has tenido con todos nosotros y el trabajo titánico que has hecho en el libro, que realmente es un libro absolutamente apasionante, es un libro muy completo desde un punto de vista de información, pero también un libro fácil de leer y muy significativo de todo de lo que muchos años después nos hemos encontrado en el cine, ¿no? O sea, hay muchas personas que disfrutan con películas que si supieran que esto en realidad tiene un origen muy diferente de lo que ellos se piensan, ¿no? Para acabar, te quería proponer que nos dijeras alguna cosa que no te haya preguntado o que quieras decir a los que nos estén escuchando. ¿Alguna No, cosa de las que no hayamos hablado? sencillamente comentar pues, que prácticamente todos los géneros nacen, todos los géneros literarios de literatura popular divertida, nacen en las revistas pulp, en la ciencia ficción, el terror, la fantasía. La mayoría de los personajes clásicos, el Zorro, Conan el Bárbaro, Tarzán, Philip Marlowe, Fu Manchu, todo eso sale de ahí. Los mitos de Chulhu, las mayores sagas de ciencia ficción conocidas, las fundaciones de Asimov se publican en cuento allí. Casi todo lo que consideramos literatura de género clásica, todo apareció allí. Entonces hay una riqueza allí, hay todavía un tesoro por inexplorar en esas Sí. revistas y hay un montón de inéditos y de verdaderos tesoros que están inéditos y que hay que recuperar, ¿no? Porque merece la pena. Pues muchísimas gracias. En realidad, esto que acabas de decir me parece muy significativo porque está dentro, yo creo, de la línea de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, con Lorenzo Pascual al frente, de que en realidad los libros que publica son una excusa para buscar tesoros, ¿eh? Y en este sentido, tu libro es una contribución fantástica para descubrir todo un universo creativo muy interesante que realmente está muy olvidado en lengua castellana. Es decir, que yo creo que hay una parte de nuestros orígenes, de nuestra cultura popular, especialmente en el cómic y en el cine, de las que no somos conscientes de que provienen justamente de estas revistas pulp. Ha sido un placer conocerte, ha sido un placer leerte y ha sido un Igualmente. placer charlar contigo y espero que vaya muy bien tanto este libro como las publicaciones de la editorial Barsum. Muchas gracias, Jordi. Igualmente, también ha sido un placer por mi parte y esperemos que vaya todo estupendamente. Yo creo que sí. Muchas gracias, Javier, y hasta la próxima. Adiós a todos.